Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a Entre Ustedes y Nosotros, el programa que conduce el doctor Jorge Enríquez, que en unos minutos va a estar con nosotros. Bueno, un miércoles, como todos los últimos, ¿no? Ya nos está acompañando de regreso, estuvo una semanita tomándose unos días bien merecidos, Pablo Torello. Hola Pablo, buenos días, ¿cómo te va? Hola Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, te dije buenos días y es buenas tardes, aunque dice que buenos días se puede decir siempre, pero bueno. Bien, estamos bien. Yo digo lo mismo, porque muchas veces me confundo y buen día es todo el día. Claro, claro. Bueno, en unos minutos va a estar entrando Jorge. Bueno, quería decirme vos cómo se ve el país desde pasando la frontera. No sé, la primera mirada que tenés después de haber salido del país y de volver, ¿no? Bueno, voy a decir la verdad, estuve también en España. Buenas tardes a todos los oyentes también. Y bueno, en España están muy entusiasmados, sobre todo porque tienen una especie de kirchnerismo y una especie de pro allá, no tanto... y Vox. Es toda una mezcla. Claro. Y los de Vox están muy enamorados de Milei. Todos sabemos que Vox son bastante extremistas en ese sentido, con muy buenas ideas también, que yo reconozco que tienen buenas ideas. La forma, los modos, etcétera, etcétera, a veces son por ahí un poco más cuestionables. Un poco lo mismo que pasa acá. Están muy entusiasmados, en general, viéndolo de allá. Y la verdad que la gente es un poco desconocen, idealizan bastante todo, porque ya creen que acá ya está todo solucionado y que está todo bastante arreglado. Y sí, bueno, lamentablemente tenemos ese inconveniente, que es un poco lo que pasa acá, ¿no? Tenemos todos ganas de que funcionen las cosas, nos gustaría que fuera un poco más civilizado, un poco más educado todo el sistema, pero lamentablemente no es tan así. Y bueno, estamos en la lucha, después de muchísimos años de estar mal, está tratando de ordenarse por lo menos la parte de las cuentas. Claro, no claro. sé si la otra parte ¿Y están arreglando, pero... ¿Qué impresión tenés después del discurso del presidente en la rural el último sábado y el ajuste pequeño, pero por lo menos a las retenciones, ¿no? A ver, ¿qué opinión tenés? Bueno, en realidad, bueno, todo lo que sea, para que quede claro, para que no piense que uno es un opositor, yo apoyo este gobierno, es un apoyo absolutamente crítico, no tengo ningún problema en decirlo. Creo que todo lo que sea ir por baja de impuestos, sea poco, sea mucho, está muy bien. La intención yo la entiendo. Ahora, hemos vuelto a lo que estaba el 30 de junio. O sea, lamentablemente, yo soy productor agropecuario, lo voy a decir claramente para que nadie se engañe. Yo soy productor agropecuario. Este gobierno, sobre todo el presidente Milei, prometió varias veces que iba a eliminar los derechos de exportación. Muchos del sector agropecuario nos ilusionamos con que se iban a eliminar. Obviamente no enseguida, pero sí iba a haber un camino, iba a haber un proyecto de ley, porque nosotros lo que necesitamos es un proyecto de ley para eliminar los derechos de exportación, porque si no, cambia mi ley, viene el kirchnerismo, viene cualquiera y vuelven los derechos de exportación. Eso no es solución, ni para el sector agropecuario, ni para la Argentina. Pablo, te interrumpo sí. Un segundo porque también te está escuchando Jorge Enríquez, así que si querés saludarlo. Hola Jorge, ¿cómo va? Tanto tiempo. Hola, ¿cómo te va tanto tiempo? Ahora estaba afuera, pero ya volví. Bueno. Yo estuve en el interior nomás. ¿Estás ahora en? Yo ahora estoy en la Panamericana.
Ah, bueno, no, creí que estabas afuera, No, aprovechando las volví, vacaciones. volví, volví, el domingo volví. Ah, el domingo. No, no estuviste en la rural. No, no estuve en la rural por suerte porque me hubiera agarrado una bronca grande. ¿Por qué? Porque la realidad que le estaba comentando justamente a Horacio de que yo quería decirle a todos que yo soy productor agropecuario y que el presidente que tenemos se cansó de prometerle al sector agropecuario en campaña que iba a eliminar los derechos de exportación. Su primera ley, que era la ley Bases, en su primera ley lo que hacía era subir los derechos de exportación, no bajarlos. Por lo tanto, ya ahí ya arrancamos mal. Y después, durante muchísimo tiempo, seguimos con lo mismo, hicieron pequeñas cosas, eso hay que reconocerlo. Se han hecho cosas para el sector agropecuario, pero no es como dicen desde el gobierno, el ministro y algunos que se han hecho muchísimas cosas, porque no hay ninguna cosa determinante para que el sector agropecuario pueda manifestar el enorme potencial que tiene, porque yo lo que todavía no puedo entender es como gente instruida, gente que sabe, gente culta, no apuesta y no miran a nuestros vecinos. Brasil, lo repito siempre, no me canso, era lo mismo que nosotros como agricultura. Hoy el PBI agropecuario de Brasil es equivalente al PBI de toda la Argentina. A ese Increíble. nivel tenemos. Qué bárbaro. Y acá seguimos castigando al sector agropecuario y le damos a la minería y le damos a la energía y todos hablan del 2030, 2028, 2000, cuando el agro te puede traer el año que viene 10.000 millones de dólares más. Entonces la verdad que es inentendible lo que hace. Por eso yo no estoy contento con lo que pasó el sábado. Yo esperaba que si iban a dar algo, que dieran algo contundente, algo realmente bueno, y no lo mismo que teníamos al 30 de junio, cuando volvieron a subir los derechos de exportación, por una necesidad fiscal. Y yo creo que hoy también vuelven a hacer lo mismo por una necesidad fiscal. Entonces lo que yo digo es, hay que hacer un esfuerzo, fenómeno, hagámoslo, pero hagámoslo. Además de sacar todos los derechos de exportación a la industria, la minería paga prácticamente nada, el petróleo lo mismo, y hay muchos sectores que no están haciendo un esfuerzo tan grande como el del el agro. Por supuesto que a los jubilados, a la clase media y a todos les están pegando también. Pero acá la salida va a ser por mayor producción, por mayor ingreso de dólares, y el que lo puede hacer eso es el agro. Y no hablo más. No, está clarísimo, porque yo lo pensé también cuando se estaba festejando el otro día. Bueno, no quiero entrar en cuestiones internas de la sociedad rural, pero hablé bastante con Marcos Pereda, que es un tipo que yo lo respeto muchísimo. Lo respeto Sí, aparte, sí, cuento algo por la humildad que tiene. Yo, en una oportunidad, por un cambio de domicilio, tuve que votar en Malvinas Argentinas y me dijeron, habla con el fiscal de ese colegio, un colegio que estaba en una zona bastante complicada, que se llama Marcos Pereda, y su bastante mujer, brava. me parecía bastante brava, y su mujer, Azul García Uriburu, estaban ahí los dos en el colegio. Yo ni sabía, te estoy hablando hace no muchos más años, hará 7, 8 años, y yo ni sabía quién era el tipo, con una humildad, con una sencillez, y me dijo, ¿querés que te saque una foto? Porque como sos diputado, que esto, que lo otro. Sí, como no, bueno, te agradezco mucho. Y después lo veo en la rural, por eso digo, el perfil, un tipo sencillo, humilde, su mujer lo mismo. Me quedé con ellos un Sí, rato, la mujer estaba en un colegio en el otro. Y también sentí la sensación esa que cuando hablé con él la semana pasada, sentía la sensación que me dijo lo mismo que me está diciendo vos. El haber bajado la soja del 33 al 26 es volver a lo que estaba días antes, o sea, lo que estaba antes de junio. Lo mismo exacto. el girasol. Entonces, vos decís, la Argentina exporta, que esto lo has dicho vos, no te quiero robar el copyright, ¿no? Reconozco que el copyright es tuyo. No, al Vos dijiste contrario. en más de una oportunidad que la Argentina exporta por 80.000 millones de dólares, de los cuales el 50%, 40.000 millones, provienen del campo. Pero paradójicamente el campo importa por 10.000 millones de dólares, lo cual genera que la balanza de pagos sea absolutamente positiva. Y el sector automotriz, sin demeritar al Exacto. sector automotriz, exporta creo que por 7.500 e importa por 11.500, balanza negativa. Entonces vos Así. decís,
un poroto de soja tiene más valor agregado que un bulón y que el campo se ha descentralizado, se ha modernizado. Una vez las máquinas, yo vi en la rural el otro día, las máquinas que valen millones de dólares y decís, esto lo está invirtiendo un tipo que está, y no es por defender el campo ni quedar bien con vos, ni con mucho menos, un tipo que invierte esa guita, que la tiene plantada ahí, porque esa máquina no puede salir después y, y ponerla en Mercado Libre y venderla porque, viste, no es como un automóvil. Entonces el tipo, ese, yo digo, gastó a lo mejor un palo, $1 millón en esa máquina y le viene una cosecha mala, le suben de la noche a la mañana, como vos decías, porque esto está en la ley en la ley de aduanera, el tema de los derechos de exportación. Y esto es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, o sea que sacándolo siempre por decreto, como ha venido sucediendo, está siempre a merced del gobierno de turno. Cambia el gobierno y esto tampoco da previsibilidad y confianza, que es lo que necesita para que las inversiones sean genuinas y perdurables en el tiempo, ¿no? O sea que uno siempre Sí. dice, ¿por qué no decimos, por qué no lo dejamos liberado? A ver, y estuvimos 1 año y medio, hacer la prueba. El gobierno nuestro lo hizo. Después hubo un problema que evidentemente, bueno, todos sabemos, hubo un problema, no es echarle la culpa a terceros, pero hubo un desequilibrio fiscal muy fuerte, agravado obviamente por el tema famoso de lo que ocurrió después de agosto del 19, ¿no? Y Entonces, y viste, vos, el otro tema, sí. Jorge, quería decirte que cuando en el gobierno de Cambiemos, en 2015, los derechos de exportación de maíz y trigo se bajaron a cero de 23 y de 20 puntos, porque eran muy altos en ese momento. Se duplicó la producción de maíz y pasamos de 11 millones a 18 millones de toneladas de trigo. O sea que el aumento de producción, primero, te puso en un piso de actividad mucho más arriba. Y segundo, el aumento de producción por ingresos y por actividad, más que pagó el valor de la baja de los derechos de exportación. Entonces, si ya tenemos el ejemplo, si tenemos la experiencia, si ya sabemos que es así, ¿por qué no lo hacemos? Es muy loco todo. Por favor, repetí los números porque son altamente ilustrativos. Cuando el gobierno nuestro bajó, Cuando nuestro gobierno bajó los derechos de exportación de trigo y maíz, que eran del 23% en trigo y del 20% en maíz, a cero en ambos, la producción de trigo subió de 11 millones de toneladas a 18 y el maíz se duplicó la producción. O sea, nosotros entramos con 24 millones y nos fuimos con 48, 50 millones. O sea, y sin hablar de que hubo récord de uso de fertilizantes, que con eso cuidas el suelo, que es el verdadero capital del productor agropecuario. Y la verdad que fue todo bueno, que uno queda, más que ese aumento de producción, esa baja de retenciones, que eran 2.500 millones de dólares en total, terminaron recaudando muchísimo más por otro tipo de impuestos y por aumento de producción que lo que cobraban por retenciones, pero además te dejaba en unos escalones mucho más arriba en cuanto a producción, inversión, trabajo y todo de lo que estábamos antes. Por eso yo sigo sin entender por qué, sabiendo que esto es virtuoso, ¿por qué no lo hacen? y no lo hacen porque evidentemente por más que vengan con el tema que quieren achicar el gasto público y todo lo demás, necesitan que esas cuentas estén equilibradas. Y las cuentas, está bien, puede ser equilibradas hoy, pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque estás desfinanciando el campo. Por además el efecto multiplicador, a mí me hablan de la industria de la construcción. Y yo digo, el efecto multiplicador que tiene el campo es superlativo. Vos ves lugares enteros, no hablemos ya de la zona núcleo, de otros lugares que se benefician hasta con algunos productos que a lo mejor no tienen, digamos, el foco tan luminoso como puede ser la soja, el maíz, el trigo o los girasolos o los subproductos de la soja, sino incluso economías regionales, en algunos casos que no producen más porque saben que la utilidad marginal no va a ser redituable. Es tal cual lo que vos decís. Vos tenés, bueno, por ejemplo, tenés una economía regional, que vos tenés un ejemplo, por ejemplo, del buen efecto, que son las retenciones cero, que es el maní. El maní es hiper rentable, es muy rentable, se ha expandido y la verdad que trae 1.000 y pico de millones de dólares
de exportaciones, y está muy bien que así sea. Y yo no quiero que le pongan retenciones, al contrario, quiero que se la saquen a todos, no quiero nunca más retenciones. O sea, es absolutamente ilógico en un país justamente que tiene la crisis más grande, la tiene en cuanto a su ingreso de dólares, que castigue las exportaciones. O sea, Seguro. es inentendible. Y además, nosotros lo que pedimos, ¿qué pedimos? Pedimos que la saquen en 5 años. Los derechos de exportación hoy en día son más o menos 7.500 millones de dólares. ¿Qué es lo que pedimos? Lo único que pedimos, 1.500 millones de dólares por año, que en 5 años no haya más derecho de exportación. ¿Cómo se puede hacer? Porque no es solamente pedirlo, es proponer. Bueno, se puede Seguro. hacer con las empresas del Estado. Presupuesto base cero. Si hay plata se paga, si no hay plata no se paga. Y se acabó el partido. Ahí eso es un déficit. Yo el último dato que tengo, consolidado, déficit consolidado de las empresas públicas en el 2023, 5.200 millones de dólares. Ponele que hoy sean 3.000. Bueno, bajen a la mitad eso y liberen al campo, que te va a traer muchísimo más recursos y mucha más actividad. No tiene ningún sentido seguir subsidiando empresas del Estado, subsidiando un déficit de empresas del Estado, cuando por eso yo no veo a nadie, no vi ningún gremio del Estado ni de ninguna empresa estatal que haga un paro, que proteste, ni nada por el estilo. Por lo tanto, el ajuste en las empresas del Estado vendrá por el lado de la administración, pero no viene por el lado de la racionalización del gasto, seguro que no. No, seguro. No, incluso en algunas empresas del Estado, ahora quedó claro con esto de la privatización de AISA, que AISA está en estos momentos dando superávit, cosa que yo ni me imaginaba, pero parece que es así, parece no, es así, los números lo demuestran. O sea que todavía encima de eso, o sea que si te está dando superávit, quiere decir que entonces podés mejorar, podés retirar, bajar más estos derechos de exportación, las retenciones, y las podés bajar todavía más, porque decís, bueno, el otro me está dando superávit, entonces no necesito estar buscando a ver cómo puedo pues seguir con la gallina de los huevos de oro, que ha sido siempre el campo. Pero bueno, Jorge, esperemos que las cosas, uno está siempre, porque vive en este país, está esperanzado que en algún momento las cosas mejoren, pero bueno, los modos no son los habituales, no son los mejores, y los modos muchas veces las formas hacen al contenido. Y hablando de las formas y el contenido, me gustaría tocar otro tema para que la está gente no Osvaldo, piense que si querés, estamos... Sí, conectado. sí, sí, sí. Ahora justamente iba por a ese tema, pero hablarlo también con Pablo, para que la gente no piense que está escuchando el canal rural, ¿no? Está escuchando la voz del campo. Viste, a lo mejor la gente dice, ¿qué radio puse? Puse radio rural. No, no, no. Es AM 1220. Y estamos acá con Pablo Torello, que ha sido un excelente diputado y seguramente también tiene algo que decirnos respecto de las candidaturas estas testimoniales y de lo que está pasando en el PRO y un pantallazo. Lo de las testimoniales tenemos experiencia, ¿no? En el 2009, cuando fue Massa, fue Scioli, que está en el gobierno hoy, fue Néstor Kirchner, fue esta chica, ¿cómo se llamaba? Esta actriz Nacha Guevara, que nunca supieron. Yo todavía me acuerdo, yo no podía creer cómo hay gente que tiene cara para hacer eso. Bueno, y de hecho, Carly Bianco, el que era jefe de gabinete de Kicillof, dijo que no está prohibido, así que no está mal. Así que el nivel de caradurismo y de cinismo y de no me importa absolutamente nada de esta gente no tiene nombre. Con respecto al PRO, bueno, yo sigo siempre con mi idea de que me parece que en la provincia de Buenos Aires alguien puede estar en desacuerdo, lo respeto absolutamente, pero creo que es mucho más urgente tener que sacarle poder al kirchnerismo y al peronismo en la provincia de Buenos Aires. Por eso yo, en el fondo, estoy contento de ir juntos en una alianza. Después, bueno, veremos cómo son las... Pero yo creo que en octubre no tenemos que ir en una alianza con la Libertad Avanza. Yo creo que el PRO se tiene que recomponer. Y la única manera de recomponerse el PRO es siendo solo, sabiendo qué tenemos y con qué soldados contamos. Por lo tanto, a mí me parece que como al ser una elección legislativa, no nos va a cambiar tanto, porque tampoco es que
la gente de la Libertad Avanza es muy generosa en sus lugares en las listas. Así que no me parecería para nada mal que el PRO, yo soy de esa idea y si me preguntan, yo iría por ese camino de ir solos, porque además creo que hay un 50%, 40% de gente que no va a votar, que no quiere la enorme brecha, porque si había brecha cuando estábamos nosotros, hoy hay muchísima más brecha, porque ya es casi odio, y a mí me parece que de centro derecha hay un montón, de centro derecha, centro izquierda, hay un montón de gente que puede hablar, que puede dialogar y que quiere construir en la Argentina, y la mayoría de la gente no está yendo a votar, creo que justamente por ese tipo de decepción. No, la verdad que a mí me parece, por lo menos esa es un poco mi mirada así por arriba, después podemos hablar en particular de muchas cosas, pero creo que hay mucho para armar. Me encantaría poder volver a formar un Juntos por el Cambio limpio de muchas de las cosas que nos fuimos por ahí dejando de lado, pero volver a recrear lo que era el principio de Cambiemos, con esa ilusión y esas ganas de llevar adelante parte de lo que es la economía, de lo que está llevando adelante ese gobierno también, ¿no? Pero con más institucionalidad. No. Estamos de acuerdo con el tema económico, estamos de acuerdo que son, como digo yo siempre, las leyes de gravedad de la economía, el tener el equilibrio presupuestario, vivir sin inflación. Vos hablaste de los derechos de retención, yo estaba recordando que solamente, no sé si este dato será certero, pero hay 3 o 4 países en el mundo que aplican derechos de retención al campo, y entre ellos estamos nosotros. Brasil no lo pone, vos lo dijiste antes. Ahora, respecto a estas candidaturas, yo creo que son candidaturas realmente fraudulentas, porque son mal llamadas testimoniales, pero son fraudulentas en definitiva, y son un desgarrador testimonio de la pobreza, la ignorancia y el clientelismo, porque yo creo que cuando uno escucha al señor, vos lo dijiste bien, Bianco, hablando que es el ministro de Gobierno bonaerense, no es un funcionario de segundo nivel, dice lo hacemos porque, dice, hicimos, pero vamos de frente, porque la gente ya sabe que no van a asumir. O sea, entonces la gente sabe para qué se está haciendo una aceptable manipulación de las instituciones de la República. Hoy estaba justamente en una recepción hablando con el doctor Alberto Alavía, el juez la Cámara Electoral, y Alberto me dice, están haciendo que la oferta electoral, que lleva un compromiso político ineludible, se transforme en una traición a la gente y se está naturalizando de una manera cínica y vergonzante un hábito que se ha cristalizado y el hábito que dice, bueno, total no importa, la gente sabe que no van a asumir. Entonces me parece, y por eso es que la gente viene votando un 50%, cada 2 argentinos uno vota, el otro no. Y yo creo, como decís vos, eso se va a repetir también en las elecciones nacionales. No creo en las provinciales, porque las provinciales es distinto. Pensemos que son 135 elecciones en una. Son 135 que en algunos lugares, qué sé yo, General Viamonte, donde está un chico de 31 años del PRO, que es un productor agropecuario, no me cabe duda Córdoba, que... General Viamonte, Córdoba. General Viamonte, Córdoba estoy hablando. Córdoba, sí. Ah, no, pensé que era General Viamonte, perdón, mala mía. No. Pensé... General Viamonte, Córdoba. De Buenos Aires está Franco Flexas, que es de la UCR, es un poquito más viejo. Ah, bueno. Pero yo veo, por ejemplo, en algunos lugares, en Tandil, los Longuis, que son radicales, yo veo, es otra elección distinta para ellos. Por eso ahí puede ver que haya una mayor participación, porque se está jugando mucho, primera vez que se vota separado, en las elecciones locales. Dicho esto, Osvaldo, buenas tardes. Tenés media falta, pero no importa, te vamos a perdonar. No, hace rato. Porque yo no tengo ninguna media falta, porque me estoy disponible desde las 18 horas. Lo que pasa es que... Doy fe. Hola, buenas tardes. Hola, Pablo. Yo puse mi capacidad laborativa a disposición del empleador a la hora fijada. ¿Cómo les va? Bueno, Ahora señalada. Tenemos un vicio todos, que yo me hago cargo, y bueno, y Pablo me lo señalaba
con el siga siga en la Cámara de Diputados, que nos gusta cuando tomamos un tema, porque tenemos pasión, porque no te escuchaba hablar a vos y me daba no sé qué interrumpirte, Pablo, y dijiste, bueno, dicho esto me callo. ¿Qué es lo que me pasa a mí también? Dicho esto me callo y digo, bueno, ahora, antes de la pausa, después seguimos, pero antes de la pausa, del tema de las candidaturas testimoniales, porque escribió un artículo que salió, después te lo voy a mandar, Pablo, un artículo que escribió Osvaldo con un juez camarista de la Ciudad de Buenos Aires, contencioso administrativo y tributario, que no es de la banda de Gallardo, precisamente, sino que es la instancia superior camarista, que es el doctor Marcelo López Alfonsín, y que es profesor de Derecho Constitucional, y escribió un artículo, y quiero que nos hagas un comentario sobre eso, Osvaldo. Sí, bueno, en realidad no tengo demasiado que agregar a lo que dijeron ustedes, porque es así, como ustedes decían, es un verdadero fraude al elector. Esto se inició, como ustedes también lo dijeron, en 2009, como un invento de Néstor Kirchner. En aquel momento Scioli era uno de ellos, era gobernador de la provincia de Buenos Aires y se presentaba como candidato a diputado nacional. Y había algunos otros, sí, ahí mencionaban a Nacha Guevara y algunos más. Massa, que era jefe de gabinete, Claro, si no recuerdo mal. Scioli era gobernador, claro. O sea, ¿qué significaban? ¿Por qué se las llamó así? Eran, bueno, candidaturas que no eran sinceras, porque se sabía de antemano que esas personas se presentaban, pero de triunfar no iban a asumir el cargo para el que se postulaban. En aquel momento esto dio lugar a una acción judicial y llegó a la Cámara Nacional Electoral, y la Cámara, son 3 miembros, por mayoría, 2-1, determinó que, bueno, que estas conductas indudablemente eran irregulares, si existían, eran inapropiadas, y dijo muchas cosas más, pero al mismo tiempo señaló que era algo conjetural, que en ese momento no se sabía si iba a asumir o no, y que ellos habían dicho que iban a asumir, y en su disidencia Dalabía entendió que estas manifestaciones de Scioli y de otros no eran categóricas, eran ambiguas, y que no dejaban la impresión de una voluntad sincera de asumir el cargo para el que se postulaban. Por eso Dalabía votó en disidencia por aceptar la impugnación de esas candidaturas. Bueno, a la postre, como sabemos, se verificó lo que Dalabía había anunciado, y ellos no asumieron, pues nadie dudaba de que Scioli era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Massa jefe de gabinete. Scioli, con ese lenguaje tan peculiar, confuso, decía como que lo iba a analizar después, en fin. Bueno, el tema no llegó a la Corte, no se presentó recurso extraordinario, entonces no tenemos una doctrina de la Corte, pero parecía, ante tantas críticas que hubo en aquel momento, generó un estado de opinión muy negativo. López Alfonsín y yo y un grupo de profesores de Derecho Constitucional nos presentamos en esa acción judicial con lo que se llama un amicus curiae, es decir, dimos una opinión en el sentido de que debía rechazarse esas candidaturas, pero bueno, la cosa quedó ahí, pareció, lo recordamos como algo del pasado. Ahora han vuelto a generarse, y ahora se han multiplicado, por ahí decenas de intendentes en la provincia de Buenos Aires que se presentan y que se sabe que no van a asumir. Y de hecho, como lo decía recién Pablo, creo que es jefe de gabinete, ¿no?, de Kicillof, Blanco. No, ministro de Gobierno ahora. Ministro de Gobierno, perdón. Bianco, ministro de Gobierno. Bianco, salió directamente a decirlo en términos categóricos, que sí, que son testimoniales, pero que esto no es nuevo, y que en definitiva van de frente, o sea que, al revés, que cumplen con su promesa porque no van a asumir. Es decir, habría que felicitarlos. Con su promesa de engaño. Cumple con su promesa de engaño. Claro. Promesa de engaño. Habría que felicitarlos Argentina porque... es lo más grande que hay.
Es decir, Claro. lo que yo termino señalando, y junto a López Alfonsín, en ese artículo, donde hago una reseña de estos votos de la Cámara Electoral y de lo que dijimos en ese amicus curiae, es que hemos llegado a un estado todavía más bochornoso, porque en el 2009 se presentaban estas candidaturas, pero con cierta vergüenza. Por eso había un lenguaje ambiguo, se sabía que se estaba haciendo algo mal y se trataba de no decirlo. No, ahora sacan pecho, ahora los tentan. Tal cual. Entonces, pareciera que, claro... Antes bajaba pareciera, la mirada, ahora dan al claro, sacan pecho. Sí, Entonces, tal cual. y sin embargo, ustedes verán, no se ha generado en esta oportunidad un estado de opinión de rechazo. No es un tema que esté en las tapas de los diarios, no se habla demasiado, se lo toma como algo, sí, que va a pasar, que ya se sabe, que Sí. Y entonces yo lo que me preguntaba es si no sé, qué deterioro, además del económico, institucional, republicano, que tenemos, que ya damos por aceptado que Pero, esto es Pablo, algo normal. Sí. Osvaldo, una observación. La vergüenza que me dio a mí el presidente de la Nación el sábado hablando en contra de su vicepresidente. Ah, bueno. Sí. Entonces, la verdad que la testimonial a mí me parece hasta una cosa menor. No, Pero al es lado un de eso, delirio. sin duda, Sí. y además en Al lado de términos, eso, Y en nadie términos habla, nadie curiosos, dice nada. vulgares, Nadie le importa, sí, de una ordinariez, pero brutal, pero todo el mundo callado, nadie el periodismo es cierto. no lo pone digamos, no lo realza, no lo pone de relieve. Y la verdad que, y además tenemos 30% de focas aplaudidoras en ese sentido, ¿no? Eso Porque es lo más triste. puede ser que bajemos el déficit, puede ser que no emitamos, cosa que saco el sombrero y felicito, pero no es suficiente. Jorge, Necesitamos ¿te muchísimo parece, más. habría que hacer el corte ya, si te parece bien? sí, vamos al corte porque estaba muy interesante, sobre todo con esto de las focas aplaudidoras que mencionó Pablo. Y bueno, y vamos a la pausa y después seguimos con estos temas y algún otro que seguramente tendremos para abordar. Y Osvaldo, muy bien. quedate vos también, listo. Vos también Vamos. quedate, Pablito, no te rajes, ¿eh? No. Hasta luego. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. En julio, vení a Catamarca y ponete en modo poncho. Apenas llegás, todo cambia. Se respira otro aire. Invertís en momentos que se vuelven recuerdos. 10 días y 10 noches de emociones que no paran. El poncho es el latido de la gente. Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, del 18 al 27 de julio. Predio Ferial Catamarca. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Bueno, continuamos después del corte comercial entre ustedes y nosotros. Osvaldo, bueno, podemos seguir, en estos momentos están por entrar tanto Pablo como Jorge, así que si estás de acuerdo, seguimos con el tema
bochornoso de las candidaturas testimoniales, Sí, yo le diría sé que- falsas. Sí, testimoniales en el sentido de que eran simbólicas, ¿no? De que en realidad lo que tratan de hacer es decir, bueno, este es el partido que se presenta, y entonces ponen a una figura importante, o partidos ya, bueno, ya los partidos lamentablemente están muy debilitados, pero como lo quiera que lo llamen, fuerza política, espacio, ahora vi que hablan de armado, bueno, lo que sea, ponen a una figura que es conocida, por ejemplo, en cada municipio el intendente, o en aquel momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como diciendo, bueno, esta es la que me representa, pero estas personas podrían hacer eso a través de la publicidad, de la propaganda política. Cada vez hay más espacios para hacerlo. En aquel momento ni siquiera existían las redes sociales. Las redes sociales, te iba a decir. Claro, no hace falta que cometan esta fechoría de hacer un acto fraudulento, en el sentido de faltar a la verdad. Cuando uno se presenta como candidato a algo, bueno, acepta que en caso de ser electo asumirá esa función, si no está engañando a la ciudadanía. ¿No hay ninguna vericueto legal que a alguien se le ocurra, digamos, interponer alguna denuncia o algo Pero que... sí, se hizo, y es lo que yo decía hace un rato. En el 2009 se hizo. Ahora sé que hay una impugnación, me pareció leer hoy que se había presentado. El problema para la justicia es lo que yo también señalaba hace un rato. Los jueces pueden decir, bueno, salvo que se expresen en los términos de Bianco y que abiertamente digan que no van a asumir, ahí sería más clara la cosa. Pero si no hacen eso, y uno puede sospechar que no van a asumir, pero no lo dicen de una forma categórica, entonces el juez puede decir, bueno, esta posibilidad es conjetural, Claro. es decir, es algo que puede ocurrir o no, y los jueces lo pueden resolver en función de algo que puede ocurrir o no. Osvaldo, Sí. una pregunta. Sí, te oigo. Ya con la experiencia del 2009, los jueces no pueden tomarlo, sobre todo que son del mismo partido, básicamente la mayoría de los que quieren se están presentando, ¿no podrían tomar como antecedente y tomar alguna decisión en ese sentido? Porque Sí. si no, esto es una cosa de nunca Sí. acabar. A ver, Me parece que podrían... La Sí. justicia debería poder hacer eso y poner lo que hay que poner para que no vuelva a pasar eso, pues es una estafa. Podrían tomarlo como un antecedente. Lo que no creo es que fueran a señalar porque son del mismo partido, porque sería como una presunción de que uno puede compartir íntimamente, pero que un juez no debería expresar en su fundamento de que todos los de ese partido van a obrar de esa forma. Perfecto, Ahora... saca eso, sacalo del partido, porque acordate que yo soy productor agropecuario, entonces digo barbaridades a veces. No, lo que vos decís está muy bien y yo lo comparto. Lo que ahora, si yo me pusiera el traje de juez y tuviera que resolver, ahí tendría que tratar de apartar ciertas opiniones que tengo en materia política, ¿no? A los jueces en general, y está bien, no les gusta y no deben hacerlo, además, fundar sus decisiones en conjeturas, sino en hechos. Hay un hecho. Ahora, pero perdón, pero lo que quiero decir es esto. Vi por ahí, pero no lo leí medio rápido, algún proyecto para reglamentar esto. Si saliera, y entonces estaba destinado a que el candidato que se presenta y que tiene un cargo y no asume el cargo para el que se presenta, entonces pierde el anterior, algo así, no sé, habría que buscarle la forma. Porque entonces, si la ley lo determinara, para el juez sería sencillo, porque el juez tiene que aplicar la ley. En este caso, no hay una norma expresa que se refiera a esto, y eso es lo que les genera a ellos alguna dificultad. Bueno, Dalabía, en aquel momento,
votó en disidencia, y él dijo que si bien no era algo completamente asertivo, tampoco era categórica la afirmación acerca de que iban a asumir, eran declaraciones ambiguas, y por lo tanto se fundó en eso. Ahora, toda la Cámara, tanto la minoría como la mayoría, señaló que esto era una maniobra que de producirse era incompatible con la Constitución, incompatible con la democracia. Sí, fueron severos. Lo que pasa es que la mayoría entendió que no podía decirlo, digamos, ex ante, antes de que ocurriera. Pero yo creo que habría que buscar la forma de reglamentarlo, quizás legislativamente, para que los jueces tuvieran una herramienta más clara. Pero en este caso actual, bueno, si tenemos en cuenta lo que dijo Bianco, si tenemos en cuenta, habría que preguntarle a cada uno de esos intendentes, por ejemplo, ¿usted va a asumir sí o no? No sin subterfugios, sin nada, ¿sí o no? Además, como dijo Massa, ¿por sí o por no? Por sí o por no. Por sí o por no. Yo creo que hay una cosa. El artículo 140 del Código Electoral sanciona con pena de hasta 2 años a quienes induzcan al voto con engaños. ¿Acá se está induciendo al voto con un engaño? Acá me están diciendo voy a votar a Pedro, pero Pedro no va a asumir. Y sí, tenés razón. Está diciendo de antemano Pedro. No es que Pedro después dijo, bueno, me arrepiento porque yo estaba muy bien en la función ejecutiva, ahora pasar a una etapa de una función deliberativa no era lo mismo, no me di cuenta, poner una ridiculez. No, hay casos, Jorge, hay casos en los que en verdad no se trata de testimoniales, aunque no asuman. Por ejemplo, imagínate que se presenta, hay una elección que incluye diputado, gobernador, presidente, bueno, una persona gana la elección para diputado, pero gana su partido la presidencia de la nación y es llamado a una función ejecutiva, ministro, algo así. En ese caso, no podemos hablar de testimonial, porque su candidatura era sincera, ha habido un cambio de circunstancias tal que, claro, en ese caso, por eso, si se legisla habría que tener un poco de cuidado en hacer la casuística más precisa, ¿no? Porque no todo es testimonial, no todo es mentiroso. Está claro, y uno tiene que tener como principio de buena fe. Pero, lógico. Como decía el general, el hombre es bueno, pero si lo controlas es mejor. Es mucho mejor. También hay que poner algunos recaudos y algunas precauciones, teniendo en cuenta lo que pasó en el 2009, lo que está pasando ahora. Me parece que a partir de ahora deberíamos, Jorge, desde los partidos políticos, empezar a trabajar en un proyecto de ley para poder legislar o todo esto. Sí, hay algunos, yo lo voy a tratar de ver mejor, hay algunos que vi el otro día que circulaba por Twitter, no me acuerdo de quién era, pero me parecía que estaba razonablemente bien. Ahora, más allá de lo que puedan hacer los jueces, lo que debemos preguntarnos es, ¿y la sociedad? Porque en definitiva, si esto ocurre es porque la sociedad lo admite. O sea, esto que nos despierta a nosotros tanta indignación, sí, evidentemente a mucha gente no se la despierta, porque lo siguen votando. Osvaldo, lo admite el 50% que lo va a votar. Yo tengo una mirada por ahí un poco distinta. Creo que la gente justamente no está admitiendo todo esto, por eso está dejando de ir a votar, pese a que teóricamente es obligatorio. Bueno, es cierto también, sí. ¿Qué sé yo? Me parece que si uno empieza a legislar y empieza a controlar un poco más a la política o a los políticos, a los divillos, porque yo creo que hay muchísima cantidad de políticos excelentes, muy buenos, sanos, honestos. Lamentablemente, los más vivos o los más, no quiero adjetivar a nadie, pero sí. Hay algunos que se pasan de vivos y terminamos siempre teniendo estos problemas y pagan justo por pecadores. Entonces, claro, porque esto lo presentan también como si fuera una especie de plebiscito, ¿no? Imaginemos un municipio. Entonces el intendente se presenta primero en la lista y lo que él pide de los ciudadanos de ese municipio es una especie de voto de confianza. Y si gana su lista, él considera que lo han respaldado a él y por lo tanto no le importa mucho el tema legislativo. Irá otro, si todos saben que irá otro,
Y él dirá, bueno, yo no le mentí a nadie, porque yo lo que quería es que era respaldar a mi gestión y lo han hecho. Por supuesto que está mal esto, pero ese es el argumento que ellos pueden usar. Así es. Jorge, Sí, así es. ¿me escuchás? Sí. Se acaba de conectar Ricardo Bulleri, está desde Santiago de Chile. Así que si quieren puede participar. ¿Puedo hacer compras? No, hoy es un día muy especial por el tema del tsunami que están esperando en las costas del Pacífico, ¿no? Conectémonos con él. A ver Ya nos está escuchando. del tsunami. Bueno, ¿qué tal? Hola, Acá está Pablo Torello, está Osvaldo Pérez San Martino y el suscripto, como se Hola, decía. Ricardo. Buenas tardes. Hola, Hola, Ricardo. querido Osvaldo, querido Horacio y querido Pablo, ¿cómo estamos? Yo estoy acá en Muy bien, Santiago de gracias. Chile. Contá el tsunami, Acá la por favor. población preocupada por este tsunami producto del terremoto que azotó las costas de Moscú, con las costas de Rusia realmente, no de De Moscú. Kamchatka. Y de Kamchatka, exacto, porque Moscú justamente no está en las costas. Y pareciera que hubo otros episodios sísmicos también en el día de hoy, lo que va a significar posiblemente en unos días también un nuevo peligro de tsunami. Por ahora todo muy controlado, las olas no son demasiado fuertes, sí hay algunas inundaciones, no demasiado importantes. Pero bueno, acá estoy en Chile, tomando un poquito el pulso a la población, y tengo algunas cuestiones que, como quedan pocos minutos de radio, los puedo enumerar rápidamente y sintéticamente. Observo a la población chilena, algunas cuestiones. En relación a la Argentina, Chile es un país bastante más económico, fundamentalmente en algunas cosas como vestimenta. En la vestimenta la diferencia son entre el 50 y el 100%, ¿no? Es una diferencia notable. Estamos hablando de camisas a 14.000 pesos argentinos, por ejemplo, pantalones a 40.000 pesos frente a 120, 130 o 140 en la República Argentina. Es decir, lo que es vestimenta, la diferencia es muy importante. Le sigue, razón de importancia, otras cuestiones como lo que llamamos artefactos de hogar, ¿no? Es decir, Electrónicos. los artefactos electrónicos, la diferencia suele ser entre un 50 y un 100%. De diferencia, es decir, Sí. algo que en la Argentina sale 400.000 o 450.000, lo podemos encontrar en Chile a 200 o 200 y pico mil pesos. Eso se nota realmente una diferencia muy importante. Lo mismo en los vehículos, que salen exactamente la mitad de lo que sale en la República Argentina, que también es muy notorio. Es decir, un auto de marca francesa, que no voy a decir cuál es la marca para no generar conflicto, que yo fui a verlo porque tengo que cambiar el mío, que vale en la Argentina 34 millones de pesos, acá vale 17 millones de pesos. Así que eso en cuanto a autos. En cuanto a la comida, es decir, salir, restaurantes, ahí se acerca mucho más a la República Argentina, ¿no? Platos de 14, 15.000 pesos, 13.000 pesos. Esos en líneas generales. Y en cuanto a la población, muy descontenta en general con el presidente Boric, muy descontenta por varias cuestiones, fundamentalmente por el tema de inseguridad. Hay muchos temas de inseguridad, muchos temas parecidos al de los manteros, pero con una violencia impensada e impensable. Así que sí observamos que este es un tema de mucha importancia, de mucha actualidad en la República Argentina. Ese es uno de los temas. El otro de los temas es la inflación, que si bien ellos tienen inflación baja, la proyección de la inflación le ha generado
conflictos fundamentalmente en lo que acá se llama UEF, que es, digamos, un índice por el cual se actualizan fundamentalmente los préstamos y, más que fundamentalmente, los préstamos hipotecarios. Es decir, gente que ha tomado préstamos para la compra de vivienda, se encuentran con que se ha duplicado este índice y están todos muy preocupados. Es decir, en líneas generales, una preocupación muy importante, y se nota que pareciera que ya es un tema latinoamericano. El otro tema que también estuve viendo y estuve compulsando es el tema de la corrupción. Tenemos ahora el tema de una jueza a punto de ser, no sé si retirada o no, en el cual un sicario se acaba de ir, un sicario muy importante, se acaba de escapar de la prisión con un certificado supuestamente falso emitido por el juzgado, en el cual le permitió recuperar su libertad rápidamente. Ese y algunas otras cosas similares, con lo cual pareciera que también la corrupción no es un tema exclusivo de la República Argentina, y sí, repito, una falta de tranquilidad y falta de empatía con el actual gobierno del presidente Boric. No sé si esto Ricardo, resulta... Sí. Ricardo, interesante todo lo que contás. Y ahí puede haber un tsunami político, porque en las elecciones internas de la coalición gobernante ganó la candidata comunista. Es decir que ella va a ser una de las candidatas, lo que en principio, bueno, podría celebrar la derecha, porque evidentemente las personas moderadas que podían votar la coalición oficialista, y probablemente esta candidatura de una comunista las va a ahuyentar, aunque por otro lado, esta, por lo que he leído, si bien es comunista, está enfrentada con la vieja guardia, más estalinista, del Partido Comunista Chileno, así que no es tan clara la cosa. No sé si vos pudiste ver algo ahí del tema. Mira, sí es cierto lo que vos decís, pero fíjate qué notable, así como en la edición anterior del miércoles pasado, yo dije que había observado en la República Argentina alguna parte del electorado, por supuesto no toda, que empezaba a valorar el gobierno de Macri, ¿no?, por algunas cuestiones que tuvo Macri, independientemente de sus errores. Bueno, si uno le pregunta acá a los chilenos, por supuesto no el 100%, además yo no me dedico a hacer encuestas, pero lo que le dice el mejor gobierno de los últimos 20 años fue el gobierno de Piñera, sobre todo la primera administración, ¿no? Piñera tuvo dos. Pero si la gente reconoce hoy que Piñera fue tal vez el mejor presidente que tuvo la República de Chile en los últimos 20 años. Sí, de todas maneras, cuando vos señalabas el caso de corrupción, yo el año pasado estuve en el mes de noviembre en un seminario de UPLA, de la Unión de Partidos Liberales Americanos, y estábamos hablando justamente del tema corrupción. Y una jueza de la Corte Suprema estaba siendo fuertemente cuestionada. No se ríen, ¿por qué estaba siendo fuertemente cuestionada? Porque había tenido, según ellos, el tupé de nombrar en un cargo de menor jerarquía, digamos, como lo que vendría a ser acá un pinche de mesa de entradas, a un hijo y a su nuera. Generó un escándalo superlativo y la puso al borde del juicio político, y creo que finalmente renunció. Claro, cuando me lo presentan como un caso de corrupción y yo veo lo que tenemos acá, no hablemos ya del juez de todos los casos que conocemos, de jueces que en connivencia dolosa con bandas de narcos, yo digo, esto es Heidi, es Blancanieves. A Raúl Sendic en el Uruguay, por $30.000, lo denostaron, $30.000 que había usado una tarjeta de crédito. Lula por un departamento que sería a lo mejor muy costoso, pero era $400, $500.000.
Acá estamos hablando que se robaron, y esto lo digo de vuelta porque lo hemos testeado con la organización nuestra Justa Causa, lo he hablado con Pancho Olivera, 42.000 millones de dólares, porque se pagaba el 15% La obra pública. En la obra pública y el 5% en todo lo que hacía los subsidios del transporte. Ya estaba tarifado, o sea que vos llegabas una ventanilla, lo confesaron los arrepentidos, que después ahora, como conozco a muchos abogados de arrepentidos, incluso uno muy amigo tuyo y mío, Osvaldito, que dijo Sí, por qué, sí. y el tipo se retracta de su declaración, pero está 42.000 millones de dólares, o sea que todo lo que uno puede ver en otros lados, porque simplemente hay decencia y hay vergüenza. Yo me acuerdo que cuando era chico, un tipo que, yo vivía en Caballito, que era todo, Caballito eran todas casas, no había departamentos en aquella época, y yo me acuerdo que cuando había una persona que había cometido que un gerente de un banco, me acuerdo el caso específico, se mudó del barrio, había cometido una estafa en la sucursal, se mudó porque le daba vergüenza seguir estando ahí, porque no hacía falta que lo insultaran y lo escracharan, era la condena social de que la Había gente... condena social, exacto. Claro, flaco, Hoy es un escuchame, capo. El hoy tipo es un que se apaga capo, 5 o 10 palos verdes es un capo. Mirá que bien es la un hizo. capo. ¿Y sabés lo Bueno, que en la dicen década- todavía? Como este Carly Bianco, te dicen todavía, no engañó a nadie. Y si incorporamos a nuestro lenguaje vulgar, el que avisa no traiciona. Si yo soy un tipo que te va a estafar, soy un traidor, aunque te avise o no te avise, cometo el delito, te avisé que lo voy a cometer, el que avisa no traiciona. Si hay algo más mafioso que es imposible. Yo les aviso que queda un minuto, entonces aprovecho. Y bueno, Entonces no traiciona, no traiciona. Y no traiciono a no nadie. traicionamos. Bueno, El programa que- nos veremos el programa seguramente que en viene la atrás- próxima edición del próximo miércoles. Es todo lo que Un minuto puedo que- decir desde acá. Muy Desde interesante. Santiago de Chile, Ricardo Bullerí para el programa de Jorge Enríquez. Gracias. Pero Ricardo, no, ese programa... Qué esfuerzo de producción, Jorge. Qué esfuerzo de Mandamos producción. un enviar móvil esta a nota. Chile. Sí. Nos fuimos para Qué arriba, doctor. corresponsal. No, porque nos va a pedir viático, no diga nada, Osvaldo. Pero, Jorge, No te tenés un quepa, corresponsal no en te Chile. quepa duda. Tenés un Otro- corresponsal en otro- Chile. otro Otro que mandaste a Panamericana. España. Otro que mandaste a Brasil. Está fatal. Que traiga por lo Exacto. menos un par de pantalones y camisas de las que estuvo Vamos cerrando, publicitando. que- No sé. Hay dos cosas que Y no tengo, tenemos el de la plata y vergüenza. Che, tenemos uno a la Panamericana ahora, que si hay algún accidente nos va a informar in situ. Y yo un par de No, abogados estoy atrás mío Estoy parado, Jorge, estoy parado. Bueno. Mirá cómo que me este sacan tipo. del aire Mirá. los abogados que vienen. Chau, hasta el próximo Chau, miércoles, chau, si Dios chau. quiere. Chau, gracias Pablo, gracias Horacio, gracias Javier, Gracias y a gracias todos. Osvaldito y Ricardo. Saludos a todos, gracias. Chao, Pablo, hasta luego, gracias.